El libro de los Hechos, como nunca lo hemos visto, como nunca lo hemos pensado, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Como estábamos diciendo, del libro de los Hechos, como nunca lo hemos visto, vamos a cubrir el capítulo 22 y 23 a la vez. Están bajo el mismo tema, el mismo tópico, se puede decir, las mismas circunstancias están pasando en el mismo tema. En los dos capítulos está sucediendo algo al nivel histórico, de aspecto histórico, muy histórico, que se puede aprender varias cosas. Sin embargo, como corren casi en paralelo, vamos a cubrir los dos, amén. Si nos vamos al texto, para esto en esta ocasión voy a usar la versión Reina Valera 1960 para el propósito. Es una traducción buena, amén. Capítulos 22 y 23. Vemos el trasfondo del libro de los Hechos del capítulo 22 y 23. Antes de llegar a estos capítulos, vemos en el capítulo 21 que Pablo o Saulo está de regreso en Jerusalén, para celebrar las fiestas de las semanas. Las fiestas de las semanas, que en español, como estamos tan acostumbrados a la influencia griega, del griego, se conoce como Pentecostés. Todos estamos familiarizados con Pentecostés, amén. Bueno, esa es la fecha de las fiestas de la semana. Así que había mucha gente. Regresa Pablo a la ciudad como millones y millones de judíos estaban haciendo. Y hay varios judíos, un grupo de judíos de Asia Menor, que le crean un alboroto. Reconocen que él es la persona del cual se le están haciendo acusaciones sin evidencia, se le está acusando. Levantan rumores, básicamente chisme, amén. Se le hace alboroto al acusar a Pablo de cosas que honestamente no había evidencia para acusarlo, amén. No hay evidencia para acusarlo, sin embargo, crean estas acusaciones, estos rumores, se les da vida sin evidencia. La vida del caso debería estar en la evidencia, y sin embargo están causando rumores, están causando chismes sin evidencia, amén. Y por ende la ciudad se alborota, Jerusalén se alborota, llega a los oídos del tribuno, de la persona del comandante romano que está a cargo de la ciudad, de mantener la paz y el orden para Roma, y es forzado a bajar a la ciudad y a calmar la situación. Y vemos que Pablo es llevado hacia la fortaleza romana, cuando pide que antes de entrar a la fortaleza, amén, que es un lugar más alto, hasta ese punto hay una controversia si lo que se considera hoy ser el monte del templo era verdaderamente la fortaleza romana. Otros dicen que la fortaleza romana no era en sí el lugar que hoy se considera el lugar del templo, sino que era una sección más pequeña de ese lugar que se considera como el complejo del templo hoy en día. Amén. Eso es para otro día, un debate para otro día. Sin embargo, vemos que el lenguaje físico dice que la palabra de Dios en cuanto a la noción física que vemos
grabada en este recuento de la palabra, vemos que el tribuno baja hacia Jerusalén, o sea, que viene de una altitud más alta, de un lugar más alto físicamente, y regresa, sube a subir a la fortaleza. Amén. Sin importar dónde creamos que está la fortaleza, sube a la fortaleza, y antes de entrar al fuerte romano para mantener la paz y para proteger a Pablo, a la vida de Pablo, Pablo le pide a este tribuno romano que le dé una oportunidad. Le habla en griego al tribuno romano. Hay algo a notar en estos capítulos. Esto es parte de lo que deberíamos de aprender. Pueden tomar su asiento por mientras. Amén. Es algo que deberíamos de ver. Esto es un aspecto algo cultural, pero vemos que Pablo obviamente usa su habilidad y usa el hecho de que él habla griego. Y al Pablo hablar griego al tribuno, el tribuno se sorprende. El tribuno se sorprende, dice: ¿o sabes hablar griego? Y luego el tribuno le hace una confirmación a Pablo y le dice: Pablo, yo pensaba que tú eras aquel egipcio que estaba causando insurrección, que estaba levantando a miles de celotes, de sicarios, y estaba haciendo movimiento hace unos cuantos años. Yo pensaba que eras ese hombre. Amén. Así que enseguida que vemos que la situación está confusa, que la gente tiene una mala apreciación, no entienden quién es Pablo verdaderamente. Amén. Y Pablo le pide al tribuno: permíteme hablarle al pueblo antes de entrar a la fortaleza. Amén. Y la gente está en alarde, están todos en un alboroto porque este hombre está tratando de causar problemas. Se supone que Pablo está tratando de causar problemas. Así que Pablo llama la atención y empieza a hablar en arameo. Amén. Sabemos que el arameo es el lenguaje que se usaba, además del hebreo, para al hablar cotidiano en las calles, en negocios. Se habla del arameo y empieza a hablar en arameo. Y cuando empieza a hablar en arameo, Pablo, vemos que el capítulo nos dice que la gente se cayó. En vez de estar en alboroto, la gente vio que él habla arameo. Ok, vamos a ver, porque si habla arameo, entonces como que ya es uno de los nuestros. No es una de esas personas que habla griego, que está lejos, sino que es arameo el que habla. Ok, vamos a ponerle atención a ver qué es lo que está diciendo. Amén. Y así llegamos de lleno, entramos a Hechos 22 y 23. Vamos a leer Hechos 22 rápidamente. Perdón. Capítulo 22. Empieza a hablar Pablo en arameo, en el nombre de Jesús. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua aramea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Y ahí él está estableciendo un hincapié, está estableciendo una base de quién él es. Por si ustedes no saben, está diciendo él en arameo, perdón, la versión griega que yo he leído dice que está en hebreo, en arameo, que les habla en arameo. Amén. Y empieza a hablarles y les dice: mira, yo soy judío que nací en Cilicia, en Tarso de Cilicia, pero yo me crié en esta ciudad. En otras palabras, yo me crié aquí en Jerusalén, ahí donde estaba él en el momento. Y más allá de eso, fui instruido a los pies de Gamaliel. En el griego dice que yo estaba sentado a los pies de Gamaliel. Y cuando uno está sentado a los pies de Gamaliel, amén, uno está haciendo hincapié, está haciendo alusión a que está dando como si dice, una pista a decirle: yo era un estudiante en la escuela de Gamaliel. Pues si vemos en el hebreo, la palabra que se usa para sentarse, Yoshev,
Amén. Está muy relacionado a la palabra que se usa para escuela, yeshiva. Okay. Así que él les está usando las palabras para darle a entender, yo no tan solo soy hebreo, yo no tan solo soy judío, nacido en Cilicia, sino que también me crié en esta ciudad. Más de eso, me crié estudiando en la escuela de Gamaliel. Gamaliel, el gran experto de la ley, el más gran experto de la ley a ese momento. Amén. Así que él está estableciendo su justificación de quién él es. Dice, yo perseguía este camino hasta la muerte. Cuando él habla del camino, él habla de la ¿cómo se dice? De la doctrina, amén, que nuestro Mesías estableció. Así como muchos rabinos en aquel entonces establecían en sus escuelas, que cuando un estudiante venía a ser estudiante suyo, bajo su tutela, el alumno aprendía la doctrina de ese rabino, el camino de ese rabino. Bueno, él estaba persiguiendo el camino de Yeshua, de Jesús. Amén. Pues ese es el camino, la doctrina de Jesús, de nuestro Mesías, se hizo tan famosa que se le llamó el camino. En inglés, the way. Amén. En hebreo, haderech. Porque en hebreo, cuando se habla del camino, se habla de un estilo de vida. Amén. Así que él estaba viniendo en contra del estilo de vida. Amén, algo que nosotros no estamos acostumbrados a hablar. No estamos acostumbrados a hablar de nuestra fe como el camino. Amén, como un estilo de vida. Amén, como una forma de vivir. Amén, porque nosotros estamos muy acostumbrados a decir, creo en Jesús, ya estoy salvo. Amén, pero no necesito caminar como que ya soy salvo. Amén. Sin embargo, vemos muy claramente la verdadera, genuina fe apostólica. Aquella que camina conforme a la instrucción, la doctrina de nuestro Mesías. Amén. Y así Pablo está recontando que él estaba en contra, que él los perseguía hasta la muerte a todos los creyentes tempranos de nuestro Señor, prendiendo y entregándolos en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Así que el sumo sacerdote también era testigo de todo lo que Pablo estaba haciendo. No podían decir que no sabían que Pablo era uno de ellos y estaba en contra de la doctrina de nuestro Mesías. Amén. Así que él empieza a hacer su defensa. Vemos que él intenta hacer una defensa ante el público judío, cuenta su testimonio al público. Y es el testimonio que ya hemos visto, nosotros lo hemos visto en el capítulo 8 de Hechos, amén. Ya lo cubrimos, vimos qué es lo que sucedió con Pablo. Que en camino a Damasco a mediodía se muestra una gran luz. Y para que una gran luz se muestre a mediodía, en medio del día, es que es una gran luz. Porque de por sí ya hay mucha luz a mediodía durante el día. Y se le presenta encima de eso una luz que aún sobrelleva más la luz del sol. Así que es algo de notar. Vemos cómo pierde su vista, cómo llega a Damasco, cómo está en la casa de Ananías, y él recuenta todo esto. Y dice cuando Ananías le dice que recibiera la vista, amén, recibe su vista física, pero no tan solo recibe una vista física nueva, de nuevo, sino que recibe una vista espiritual, una forma de ver las cosas diferentes. Amén. La forma más adecuada de ver la palabra de Dios y el fin, el propósito de la palabra de Dios y el hecho de que Jesús, Yeshua, es el Mesías. Amén. Y vemos cómo él recuenta vemos que él tiene una visión, un éxtasis cuando regresa a Jerusalén, después de tener esa gran experiencia en el camino a Damasco. Amén. Ve que dice que el Señor le dijo que salga de Jerusalén porque no van a recibir su testimonio en Jerusalén a ese momento. Amén. Y dice, después de tanto, dice que el Señor le dijo que se fuera porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Es lo que el Señor le dice a Pablo.
cubriendo desde el capítulo 22, desde el versículo 1 al versículo 21. Amén. Vamos a leer todos desde el 22 al 30. Amén. Si me pueden ayudar. 22, desde el capítulo 22, del versículo 22 al 30. Amén. Lo voy a leer a voz alta. Y le oyeron hasta esta palabra, hasta donde dijo que el Señor lo enviará a los gentiles. Y dice, y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a Pablo, le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Amén. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le acusaban a Pablo los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Amén. Vemos cómo el tribuno romano, ordena que metan a Pablo. Amén. Porque vemos que enseguida Pablo está a punto de decirle al público, a sus hermanos judíos, en su propia lengua, que entienden, que el Señor le había dicho que vaya porque lo iba a enviar lejos a los gentiles. En cuanto a él dijo eso, amén, entró, como quien se pudiera decir, que entró ese disgusto hacia los gentiles, que entró ese disgusto porque aún los romanos, no, de acuerdo a los judíos, los romanos no merecían salvación, no merecían conocer, no merecían misericordia de Dios porque estaban subyugándolos. Y de igual manera ningún otro gentil debería recibir algún tipo de misericordia. ¿Por qué? Porque no son pueblo de Dios, no están buscando el propósito de Dios. Amén. Es como que vuelve a salir ese sentimiento, amén, de que abunda a uno el día de hoy en el pueblo judío, en la comunidad judía. Amén. De alejarse, de no querer tener nada que ver con lo extraño, lo extranjero, lo que no es del pueblo. Amén. Entonces, en cuanto él dijo eso, quisieron deshacerse de él. Empezaron aún más a crear más problema y desorden, y tuvo que entrar el tribuno a tomarlo de nuevo y por fin entrar a la fortaleza romana. Amén. Hermano pastor, ¿tiene algo que decir? Solamente quería recalcar que Roma había invadido a Judea, y una de las peores maldiciones de Jehová, según el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, era invasión de la Tierra Santa. Y por lo tanto los hebreos, en este caso Pablo, entendían que los mandamientos enseñan, la Torá enseña de que Roma estaba maldecido de parte de Jehová por la invasión en contra de ellos. Estaban bajo maldición.
que el pueblo estaba bajo maldición. Amén. Amén. Vemos que ya estando adentro de la fortaleza, el tribuno no sabe que él es ciudadano romano, que Pablo es ciudadano romano. Y aquí vemos una dinámica, que la dinámica se pone interesante. Vemos donde Pablo pone en práctica, saca ventaja del estado, del estado legal, más bien de su estado legal de él. Amén. Vemos que el tribuno quería usar métodos más físicos de tortura. Okay. Quería torturar a Pablo, porque veía a Pablo, pensaba que era un hebreo. Acaba de oír a Pablo hablar en arameo, tal vez en hebreo. Amén. Vemos una diferencia en los textos. Unos textos dicen que era hebreo, otros dicen que era arameo. Podía haber sido los dos, porque hebreo y arameo son muy similares. Son como el portugués y el español, o el español y el italiano, y muchas veces las cosas se entienden y son sinónimas. Amén. Así que lo acaba de oír hablar en hebreo, lo acaba de oír hablar en arameo. Ha de pensar, definitivamente no es. Tal vez sabe de griego, o lo oí hablar en griego, pero me parece que no es ciudadano romano. Así que está listo para darle latigazos, para tratar de sacarle la verdad de por qué el resto de los líderes judíos, de los saduceos y la mayoría de los fariseos, ¿qué le tienen en contra? ¿Por qué lo quieren apedrear? ¿Por qué lo quieren golpear? ¿Por qué quieren quitarle la vida? ¿Amén? Y justo cuando están a punto de darle los látigos, los soldados que están bajo el tribuno, Pablo les pregunta, ¿es lícito que se golpee a un ciudadano romano sin que se le haga el caso, sin que se le haga un juicio, que se le haga el procedimiento que es un derecho para el ciudadano romano tener su día en corte? ¿Será bueno? Así que el centurión, que estaba en cargo de darle los látigos para sacarle la verdad, se sorprende, da la vuelta y va al tribuno y le dice, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Porque este hombre me está diciendo que es un ciudadano romano. Así que viene el tribuno y le pregunta, ¿eres un ciudadano romano en verdad? Él le dice, sí. Y vemos cómo el tribuno le dice, mira, no estemos, como quien dice, no estés jugando, porque yo soy ciudadano romano. Yo compré mi ciudadanía y me costó mucho dinero comprar mi ciudadanía. A lo que Pablo le dice, sí, ¿tú la compraste? Ah, pues yo la tengo, no comprada, yo la tengo de nacimiento. Yo no tuve que naturalizarme, como quien dice, estaba diciéndole Pablo. Yo no me tuve que naturalizar. Tú sí, yo no. Yo nací siendo ciudadano romano, porque mi padre ya había sido ciudadano romano antes que yo. Amén. Así que le dice, tú la puedas haber comprado, pero yo nací en ese estado legal. Así que vemos la dinámica legal, porque Pablo netamente es un judío, amén, de la tribu de Benjamín, experto de la ley de Dios, de la palabra de Dios, celoso por la palabra de Dios, amén, y celoso por la verdad que había recibido, amén, que recibió de parte del Mesías, de nuestro Mesías, amén, pero también, amén, por la situación de su familia era una familia de comercio, amén, pudo haber obtenido su ciudadanía, su padre, para tener ventajas económicas, para poder tener derechos de negocio y tener mejor influencia en el aspecto económico, amén. Así que sale a jugar, para ventaja de Pablo esta situación, amén. Así que vemos que el tribuno romano pide una reunión con el Sanedrín, amén. Y ahí es donde terminamos el capítulo 22. Si nos vamos al capítulo 23, es donde vemos que es cuando al día siguiente obtiene Licios, el tribuno romano, obtiene esa reunión con el Sanedrín, con el liderazgo judío. Amén. Pero enseguida vemos que algo sucede. Amén. Vemos que Pablo está ante el Sanedrín, pero enseguida Pablo recibe una ofensa injusta. Amén. Recibe una
ofensa injusta de parte del sumo sacerdote. Amén. Ananías era el sumo sacerdote en aquel entonces. Amén. Pero si vemos en el texto, vemos que Pablo dice: varones hermanos, versículo 1 del capítulo 23, dice: yo soy con toda buena conciencia, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. A ese punto, al Pablo haber dicho eso, el sumo sacerdote ordena que una persona que está enseguida de Pablo le dé una bofetada, le dé una cachetada. Okay. Así que maltratan a Pablo enseguida. Y Pablo legítimamente se enoja. Amén. Y él responde diciendo en el versículo 3: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Hipócrita, en otras palabras, Dios te va a juzgar a ti. Y le pregunta: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. En otras palabras, tú te consideras sumo sacerdote, el máximo líder en la comunidad judía, en el pueblo, en la región de Judá. Y tú estás tratando de juzgarme a mí conforme a la ley, pero haces algo. Al tú ordenar que se me dé la cachetada, la bofetada, estás ordenando algo que es contra la ley. Amén. Porque el sumo sacerdote no tenía evidencia, no tenía 2 o 3 testigos, amén, que dijeran que Pablo no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Como él estaba diciendo que yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es lo que dijo Pablo. Okay. Que en lo que él podía, en lo que él estaba consciente, él estaba tratando de mantener la ley de Dios, los mandamientos, viviendo la vida que Dios le pide que viviera. Amén. Pero el sacerdote ordena que se le bofetee, sin tener 2 o 3 testigos que indicaran que Pablo estaba equivocado y que merecía ser bofeteado. Amén. A mistrial. Me pregunta nuestro hermano pastor que si es un mistrial en inglés. Sí, se puede decir que sí. Amén. Es un mistrial. Enseguida comenzaron mal. Por ánimas, por tener un ánimo equivocado, por estar guiado por las emociones en vez de ser guiado por la palabra de Dios. Amén. Aún al líder más grande le puede suceder. Hay que tener cuidado de no dejar que las emociones abunden. Amén, por encima de la palabra de Dios, porque a veces nosotros tratamos de tomar cartas en el asunto fuera de la palabra de Dios y sin querer ponemos a la palabra de Dios en segundo lugar. Amén. Hay que tener cuidado con eso, aún el día de hoy. Amén. Así que vemos que en la situación, en este capítulo 23, enseguida vemos que Pablo analiza la audiencia que está ahí. Él analiza quién está en el Sanedrín. Okay. Sus ojos empiezan a rastrear de un lado a otro. Y pienso yo que se ha de estar fijando, porque vemos en la palabra de Dios, dice que en el versículo 6, en capítulo 23, versículo 6, dice que Pablo estaba notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos dentro del Sanedrín. Así que Pablo de seguro que está viendo el tipo de fachas que tenían. Gracias. La vestimenta. ¿Amén? ¿De qué color es la vestimenta? El talit que traían puesto, ¿de qué color era el talit? ¿Cuántas rayas había en el talit? ¿Cuántos adornos había? ¿Cuántos flecos había en el talit para poder identificar quién era? Okay. Y tal vez conocía muchas de esas personas. Ya conocía a Ananías. Recibía órdenes de Ananías escritas para ir a perseguir a los creyentes de nuestro Mesías también, cuando todavía no se había convertido. Amén. Así que él empieza a ver y dice: ok. Él ve la dinámica política. La dinámica política, ¿qué es lo que la gente pensaba? Amén. Y él se dio cuenta que un gran número eran saduceos y que otro número era fariseo. Amén. Así que él aprovecha la situación y dice en el versículo
en el mismo versículo 6, él alza la voz, Pablo alza la voz en el concilio y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, dice Pablo, Saulo. Tanto que nosotros que nos disgustan los fariseos, amén. En el día de hoy se habla mal de los fariseos tanto, amén, sin pensar que Pablo era un fariseo, sin pensar que Jesús técnicamente en su forma de tener un celo por la palabra de Dios, técnicamente se categoriza como si fuera un fariseo, nuestro mismo Mesías, amén. Muchos fariseos creyeron, celosos de la palabra de Dios, que creyeron que Él era el Mesías. Así como muchos saduceos también, que vemos en capítulos anteriores, vimos que había muchos saduceos que creyeron que Él es el Mesías. Amén. Y ellos estaban oficiando, haciendo el oficio en el templo a la vez. Amén. Pero vemos que Él aprovecha esta situación entre los que no creen. Y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Las palabras me están juzgando aquí porque yo creo en la resurrección de los muertos, yo creo en la esperanza de una vida que viene. Amén. Y en cuanto él dijo esto, se produjo gran disensión entre los fariseos y los saduceos. Amén. Porque como él analizó y vio la situación, vio que si alguien se acuerda, ya hablamos de esto en sesiones anteriores, amén. A ver, si ya saben cuál es la situación que está pasando, la situación política entre saduceos y fariseos. ¿Se acuerdan? Amén. Por eso es importante poner atención, amén, ser estudiantes activos de la palabra de Dios. Amén. Hay que saber la situación. Amén. Hubo un gran vocerío, hubo un gran alarde, vocerío, un conflicto entre saduceos y fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos, como muchos ya vimos en sesiones anteriores, los saduceos decían que no hay resurrección, que no habrá una resurrección. Ellos tampoco creen en los ángeles, ellos tampoco creen en manifestaciones del Espíritu, tampoco, del Espíritu de Dios, o espíritus de Dios, amén, venidos de Dios, amén. Pero los fariseos sí creen en eso. Los fariseos sí creen en manifestaciones de lo supernatural, de lo sobrenatural. Los fariseos sí creen en los ángeles. Los fariseos sí creen en la resurrección en el día final. Amén. La resurrección de los muertos. Así que se forma un gran vocerío. Empieza a haber otro gran alarde. Ahora no era el alarde y el vocerío y toda la disputa que estaba fuera en la ciudad. Ahora el alarde dentro del mismo Sanedrín, dentro del grupo del grupo de que gobierna la ciudad, que gobierna el país, la región, por así decirlo. Amén. Y entonces los fariseos se levantaron y dijeron: no hay ningún mal, hallamos en este hombre nada malo. Obviamente porque él era un fariseo también, y él creía lo que los fariseos creían, que vale recalcar, nosotros creemos que los fariseos están en lo correcto, porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Amén. Nosotros creemos en la manifestación de Dios como espíritus o ángel. Amén. Dios manifiesta su mismo espíritu. Amén. Dios envía ángeles. Hay testimonios de muchas personas. Amén. Así que los testimonios son una anécdota personal. Amén. Mas sin embargo suceden. Y el hecho de que suceden tienen peso. Amén. Así que como nosotros creemos en la resurrección de los muertos, porque ya sabemos que nuestro Mesías resucitó y habrá de nuevo una resurrección en el día futuro, no muy lejano. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Así que vemos que hay otro problema allí grandísimo. Están entrando a conflicto físico entre fariseos y saduceos, que el tribuno tuvo que tomar acción otra vez. Amén. Porque de lejos él podía ver dónde estaban en la junta. Amén. A distancia él pudo ver que empezaron a tener alarde físico. Amén. Se estaba levantando la temperatura, el debate entre ellos mismos. Intervino y
mandó soldados que entraran ahí y que sacaran a Pablo antes de que lo destrozaran, por así decirlo. Es lo que dice el texto. En la Reina Valera dice que y ordenó que lo sacaran antes de que Pablo fuese despedazado por ellos. Amén. Y vemos que a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo de nuevo. Se le presenta el Señor y le dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Y si pensamos un poco, amén, vemos que la situación política, la situación legal de Pablo va a seguir resaliendo, va a seguir manifestándose, va a seguir viniendo a la superficie, por así decirlo, para guiar la secuencia de eventos que suceden, amén, para que Pablo llegue y se cumpla la profecía que nuestro Señor le está dando a Pablo al decirle que no se preocupara, que no temiera, porque iba a llegar hasta Roma a dar testimonio, amén. Pero vemos también, mientras tanto, lo que está sucediendo, al Pablo tener que ser quitado de entre el Sanedrín. Llega un grupo de 40 judíos y hacen un juramento de muerte, hacen un juramento de maldición. En otras palabras, ellos juraron no comer nada, no tomar nada, hasta ellos poder a tomar a Pablo y matarlo. Y de no hacerlo, que caiga una maldición sobre ellos. Hicieron un juramento. Amén. Y lo hicieron entre los líderes del Sanedrín. Amén. Los que querían ver la destrucción de Pablo. Amén. Pero llega un sobrino de Pablo. Llega un sobrino de Pablo y le dice: hey, están planeando matarte, están planeando hacerte una emboscada, ambush. Están planeando que cuando salgas de nuevo con el tribuno, 40 de ellos te van a caer encima y alguien te va a buscar para matarte. Así que un soldado lleva a este sobrino de Pablo al tribuno, le cuenta lo que está pasando, le cuenta que hay un grupo de judíos que hicieron un juramento de deshacerse de Pablo. Así que se entera el tribuno de esta situación y decide no caer en la trampa de los judíos, que le iban a pedir que Pablo fuera otra vez a tener una junta con el Sanedrín, y en el transcurso en el que él salía al lugar, le cayeran en emboscada. Amén. Así que vemos que el tribuno decide enviar a Pablo a Félix el gobernador. Vemos que el tribuno dijo: ya no quiero tratar con esta gente. En vez de que intenten hacer algo loco, en vez de que intenten matar a este hombre mientras está bajo mi protección, yo voy a enviarlo a Félix. Amén. Y el tribuno ordena una escolta armada para Pablo. Un pequeño ejército. En total eran 470 soldados. Una escolta armada, una guardia armada de 470 soldados en total. Amén. Para guiar, solo para proteger a Pablo. Amén. Porque sabían que había gente que quería matarlo. Amén. Y salieron en medio de la noche, a la 9ª hora de la noche. Salieron de noche, como quien dice, a las 9 de la noche. Salieron hacia Antipatris a llevar a Pablo con Félix el gobernador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con esto llegamos al fin de esta sesión. Hechos capítulo 22 y 23. Lo que vemos que resalta mucho, lo que sale a la luz, lo que vemos que es de notarse en estos dos capítulos, es la naturaleza legal y política. La dinámica legal y política, la situación que se mira, la dinámica política, la dinámica de Pablo en cuanto a su ciudadanía, su estado legal,
Amén. Vemos que sale favorecido por el hecho de que él nació con una ciudadanía romana. Amén. Y es por medio de este hecho, y Dios lo sabe muy claramente, Dios ya sabía esto, amén. Dios lo sabe todo. Amén. Él sabía cómo Pablo podía ser de beneficio para el reino de Dios. Amén. Vemos cómo las legalidades nos pueden ayudar, pueden estar a nuestro favor. Amén. Cómo podemos sacar ventaja a situaciones legales. Amén. Derechos, privilegios, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.